Bien, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? No hay problema. Vamos a empezar esta jornada, que espero sea de utilidad para todos. En su momento, cuando propusimos a la gente de formación, de gestión humana, se nos ocurrió que es una temática importante y me pareció que era bueno, aún cuando todavía no está en funcionamiento pleno, sí tener herramientas para cuando esto necesariamente se logre implementar. Bien, agradezco a todos los que nos están siguiendo por Zoom. Aquí hay un grupo de compañeros que están presentes, por lo cual para mí es de suma importancia esta doble conexión, porque nos permite a todos participar desde cualquier rincón del país y no solamente a quienes están aquí en Montevideo. Bueno, aquí lo que nosotros vamos a tratar es un tema, ordenanza 10. A pesar de que está caratulado procedimiento administrativo electrónico, deben tener presente que está incluido dentro de la ordenanza 10. Yo le pido a todos que ingresen a la página de ANEP y allí en la parte de normativa descarguen la ordenanza 10 que está vigente, porque he visto en algunos casos que no está la ordenanza actualizada. Por tanto, muchos no tienen conocimiento al no ver la normativa actualizada, que hay un anexo a la ordenanza 10 que establece este procedimiento administrativo electrónico. Entonces, acá, el primer aspecto que tenemos que tener, que esto es ordenanza 10, o sea, que va a regir el procedimiento dentro de la ANEP, y las especialidades que establece el procedimiento administrativo electrónico no varían aquellos aspectos que no están incluidos en ese anexo, pero que son parte de la ordenanza 10, como todos los principios que deben regir en la administración y en el procedimiento administrativo. Los principios que están consagrados en el artículo 2 de la ordenanza, que refiere a la verdad material, al principio de legalidad, de objetividad, de imparcialidad, el principio de informalismo en favor del administrado, el principio de economía, celeridad y eficacia. Toda esa normativa, y así lo establece el último artículo del anexo 1 que regula este procedimiento administrativo electrónico, todo lo que no está establecido en ese anexo continúa con la plena vigencia de la ordenanza número 10. Y en este caso es bueno plantear, por ejemplo, con respecto al procedimiento disciplinario. En la tramitación de este procedimiento administrativo electrónico no hay cambios al procedimiento disciplinario que se va a regir por la normativa de la ordenanza 10. Los únicos cambios se presentarán en algún aspecto de notificaciones, que ahí los vamos a ver, pero que obviamente mantiene todo lo que está establecido en la ordenanza. Por eso es importante marcar esta diferencia. El procedimiento no deroga lo que establece la ordenanza número 10, sino que es parte de la ordenanza con las especificaciones que establece este anexo 1. Por eso el primer aspecto que quería marcar justamente era que estamos dentro de lo que es la ordenanza número 10. Y ahí hablamos de las modificaciones que establece
este anexo 1 con relación a este aspecto puntual. En esta charla vamos a tener dos objetivos marcados que me parece que son fundamentales, que en primer lugar es generar herramientas que permitan una correcta actuación ante el desafío que va a implicar la aplicación de este procedimiento administrativo electrónico. Así como hace muchos años a quienes estamos en Codicen en el año 2013 y a quienes están ahora en los otros subsistemas, primaria, secundaria, UTU o formación docente, que han comenzado a utilizar el expediente electrónico, en aquel entonces para nosotros, en el año 2013, fue algo que nos parecía que era imposible poder implementar. En aquel entonces, compañero que está presente, Marcelo Liar, nos instruía sobre cómo utilizar el expediente electrónico, y yo que soy cero para la parte que se vincule a la informática, dije, esto jamás lo voy a poder manejar. Y hoy lo manejo de una manera que no puedo creerlo, y me he acostumbrado tanto que me cuesta ver el papel, es decir, jamás imprimo un expediente para poder estudiarlo. Lo veo y lo analizo y lo estudio, aunque tenga que volver, ir y venir varias veces en la parte virtual, en la parte electrónica. Pero obviamente aquellos primeros pasos fueron difíciles hasta que tomamos el engranaje y acaba a pasar exactamente lo mismo. En primer lugar, y por sobre todo, que somos funcionarios comprometidos con la función. El hecho de que estén acá y se interesen ya lo demuestra. Y por otro lado, el otro aspecto que nos interesa con respecto a este procedimiento es las nuevas formas de actuación, el paralelismo que vamos a encontrar con el procedimiento administrativo actual, y obviamente analizaremos algunos aspectos que veremos si implica una situación de mejora en la gestión, o si de alguna manera puede llegar a entorpecer o a dilatar la actuación del funcionario, principalmente para cumplir con aquellos principios que relacionaba, que se vinculan a la eficacia, a la economía y a la celeridad en la tramitación de los expedientes. Estos son nuestros objetivos, y espero que esta charla, que es una primera instancia, pueda lograr de alguna manera aclarar alguna de las dudas que puedan tener ustedes. Con respecto a, vamos a ingresar ya al tema en sí, me interesaría plantearles que si hay algún tipo de pregunta, tal vez la escriben, la acercan aquí y la conversamos, y los que están en el Zoom, si se puede registrar en el chat, hagan también las preguntas. Si yo no las sé contestar, tenemos al especialista en la parte informática y tenemos allí a los especialistas en notificaciones de la unidad letrada que nos van a solucionar las preguntas. El primer punto que me interesaría tratar con respecto a este procedimiento es que tiene un origen legal. No es algo que ANEP decidió implementar por sí, sin que existiera alguna norma que de alguna manera llevara a que la ANEP lo decidiera finalmente incorporarlo al sistema de la administración. Tenemos allí la ley 18.600 del 21 de septiembre del 2009, que establece
digamos, las pautas de las que deriva este procedimiento. Esa ley y su decreto reglamentario, que es el 276 del año 2013, no serían de aplicación a la ANEP. Primero, porque establecen que serán de aplicación en la administración central. En tanto, ANEP es un ente autónomo, no está incluida en la obligatoriedad que estableció esa ley, que aparte lo dice expresamente, que es para la administración central. No obstante, allí también hay algo que sugiere que se vaya incorporando a nivel Estado macro, que abarca más que lo que es administración central. Y por esa disposición es que ANEP analizó durante muchos años y ante la sugerencia de AGESIC, que es la agencia obviamente que regula toda la temática vinculada a este tema a nivel nacional, que nosotros incorporamos. Si no hubiera existido esta resolución de Codicen, la resolución 2839 del año 21, que se hizo conocer a través de la circular 81 del año 2021, no tendríamos la aplicación de este procedimiento. Estaría bueno que ustedes pudieran acceder a la ley, al decreto reglamentario, y obviamente la resolución está, y la circular está en la página de ANEP. Es importante que ustedes lo tengan porque en esa ley van a tener algunos aspectos que van a permitir comprender más el porqué de este procedimiento, con una salvedad. Nosotros, a través de ese decreto reglamentario, incorporamos este procedimiento, pero en ANEP se va a regir por lo que establece esta circular. Así como la ordenanza 10 es la incorporación a la ANEP del decreto 500 del año 91, en ANEP rige la ordenanza número 10. Y les marco esta diferencia porque a veces a nosotros, y lo vemos en forma constante, de acuerdo a lo que establece el decreto 500. No, el decreto 500 no se aplica en ANEP, se aplica a la ordenanza 10, que tiene diferencias importantes y marcadas que se vinculan nada más y nada menos que a la forma que tiene jurídicamente la ANEP como ente autónomo. Esta incorporación que se hizo mediante la circular 81 tiene también cosas específicas que están vinculadas a la ANEP en su condición de ente autónomo. Fue el producto del trabajo de mucho tiempo, desde la asesoría letrada con la gente de la DSTIC, concretamente con el licenciado Marcelo Liar, que nos acompañó en este trabajo, y a su insistencia sobre la necesidad de poder incorporarlo, que logramos finalmente en el año 2021 que fuera materia de normativa vigente de ANEP. Esos comentarios así en silencio, yo los voy a hacer responsable a ustedes porque la culpa de esto es de ustedes. ¿Es así? Es así. La asesoría lo único que hizo fue darle el formato jurídico. Una aclaración, yo no voy a manejar acá los aspectos técnicos, porque esos escapan totalmente a la asesoría. Y más a esta asesora, puntualmente, que no tiene la más mínima idea de los temas informáticos y que siempre llama al piso correspondiente para cualquier auxilio que necesite ante problemas de la parte informática. Vamos a ver acá los aspectos del ámbito netamente jurídico.
y cómo implementaremos esto en el trabajo diario de todos y cada uno de nosotros. Tenemos allí el artículo 1 del anexo 1 de la ordenanza número 10, es el primer y único anexo que ha tenido. ¿Por qué se incorporó por un anexo y no se intercaló? Y porque maneja una temática muy especial que hubiera distorsionado la estructura de la ordenanza 10 y hubiera provocado de alguna manera confusión en la superposición que pudiera pensarse que existían en los procedimientos. Entonces, estas disposiciones que establece el anexo 1 abarcan, con respecto al procedimiento administrativo electrónico, a los órganos de la ANEP. ¿De qué estamos hablando aquí? Obviamente el órgano rector, que es CODICET, y los diferentes subsistemas que lo componen. Las direcciones generales de educación inicial y primaria, de educación secundaria, de educación técnico-profesional y el Consejo de Formación en Educación. Desde el momento en que se aprobó la circular, se estableció su aplicación a todo el ámbito de la ANEP, que es sumamente importante porque va a permitir que todos en la ANEP, a partir del día que se concrete en forma efectiva la utilización de este procedimiento, lo tengamos que aplicar en los términos que establece el propio anexo en la ordenanza número 10. En el artículo 2 del anexo encontramos una serie de definiciones como lo que es una actuación administrativa electrónica, lo que es una constancia electrónica, el domicilio o dirección electrónica que va a identificar y va a permitir, estando asociado a un medio electrónico, que yo pueda notificarle a la persona, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Si va a ser un procedimiento electrónico, obviamente las notificaciones ya no van a ser más realizadas en forma personal físicamente. Esto implica un aspecto importantísimo que tal vez no lo vemos acá en Montevideo y a las personas que trabajan aquí en Montevideo, porque todo el mundo puede concurrir a las distintas direcciones generales o al CFE a notificarse. Nosotros cuando tenemos que notificar a un funcionario que trabaja en Bella Unión, obviamente no lo podemos hacer concurrir. Tenemos implementado todo un sistema que se realiza generalmente a través de los abogados residentes de cada departamento para poder notificar las actuaciones. Y a veces en los departamentos tenemos funcionarios que vamos a notificar en escuelas rurales, en liceos rurales, en lugares que están alejados de las capitales departamentales y que entorpecen, tal vez no sea la palabra más adecuada, pero que sí dificultan muchas veces la notificación. Esta implementación a través de este sistema que vamos a hacer va a facilitar ese tipo de actuaciones que va a ir en beneficio del administrado, de la administración y en beneficio del cumplimiento de aquellos principios que yo insisto mucho, que son economía, celeridad y eficacia, porque nos va a permitir que eso se pueda hacer en cualquier lugar del país y evitar así el traslado o que la persona tenga de alguna manera que concurrir obligatoriamente para tomar conocimiento de algo, y si no lo hace, ahí activamos otra serie
de mecanismos que en algunos casos llegamos hasta las notificaciones en un diario oficial. Entonces, este procedimiento va a traer ese beneficio que para mí es una de las cosas mucho más importantes que se pueden apreciar, y yo voy a hacer énfasis en las notificaciones porque me parece que es, desde mi punto de vista, el corazón de este procedimiento administrativo electrónico. También este artículo número 2, que trae esas definiciones, que es muy importante que lo vean y que lo tengan presente, principalmente cuando logremos implementar este mecanismo. Pero tenemos allí el que más nos interesa, que es la definición de lo que se entiende por procedimiento administrativo electrónico, que es la sucesión o secuencia de actuaciones en soporte electrónico de naturaleza administrativa. Me dirán, bueno, pero ahora tenemos el expediente electrónico. Sí, tenemos el expediente electrónico y ahí hay una serie de secuencias y se sigue un expediente y tiene el procedimiento administrativo, por ejemplo, que se inició con una petición de un funcionario o de cualquier otra persona que tenga interés, ya sea por un acceso a la información o por que solicita conocer determinados aspectos normativos de la ANEP, ahí generamos el expediente electrónico. Pero dentro del expediente electrónico, nosotros hay muchas actuaciones que las hacemos no por este sistema, sino que, por ejemplo, citamos a la persona a que concurra a notificarse a determinadas dependencias. Entonces allí el expediente electrónico, que va a seguir su formato electrónico, obviamente, porque le vamos a subir las actuaciones de notificación y demás, pero que no implica la aplicación e implementación de este procedimiento. Tenemos actuaciones electrónicas y lo vemos siempre a diario cuando trabajamos en el expediente, porque lo hacemos todo en forma virtual, lo firmamos en forma virtual y queda allí nuestro nombre, no con la firma, ¿verdad? No es la firma electrónica, sino que ahí se demuestra quién fue el funcionario que hizo la actuación, pero no es una firma electrónica que tiene todo otro procedimiento. Si bien utilizamos toda nuestra cédula de identidad con chip, y eso es lo que nos permite, pero no tenemos la firma, es decir, no, nosotros, por ejemplo, en el aspecto notarial, nosotros estamos ahora implementando la firma electrónica, que implica que queda nuestra firma registrada, nuestra rúbrica y nuestra firma. Si bien esta firma sí es de rango electrónico, porque obviamente somos nosotros los responsables, no se implementa, es decir, no vemos nosotros, a ver si me hago entender lo que quiero decir, no vemos nosotros nuestra firma, aparece nuestro nombre. Entonces, sí tiene el valor y la actuación, esa es responsabilidad nuestra y fuimos nosotros los que lo hicimos y lo firmamos a través de nuestra cédula con nuestro chip y nuestro PIN que ponemos. Pero hago esta aclaración porque muchas veces en algunas consultas que hemos tenido es qué pasa con la firma. La gente tiene el temor de que si pone su firma y queda registrada, se pueda utilizar con otra finalidad. Hoy en día, con todas las cosas que suceden en la posibilidad de que se puedan utilizar nuestros datos con otro fin. Obviamente vamos a ver que después hay todo un resguardo en las actuaciones y demás.
Entonces, sí firmamos nosotros, pero no vamos a ver nuestra firma habitual en el documento. No sé si eso quedó claro o si generó alguna duda. Muy bien. Después, algo muy importante es este procedimiento administrativo electrónico que se va a implementar y que se regulará a través de este anexo 1, no quiere decir que yo como funcionario, si hago una gestión, presente una petición, eh, presente un recurso administrativo que va a dar inicio, obviamente, al procedimiento, tenga la obligación de plegarme a este sistema. Está establecido que es opcional del interesado. Yo puedo decidir que voy a seguir el procedimiento por el sistema convencional, que es el que estamos utilizando ahora, o por el sistema electrónico. Y considero que está bien en una primera instancia, pero estoy convencida, y yo ya no voy a trabajar en la administración, que vamos en camino a que sea el único sistema que se va a utilizar en las actuaciones. Tal vez lleve muchos años, allá toda la gente más joven que está en el fondo, que son de la unidad letrada, sí van a estar y van a utilizar, pero estoy convencida que va a llegar un momento en que va a ser la forma normal de actuación, pero por ahora, y así está regulado incluso en el propio decreto reglamentario de la ley que nombrábamos, que es opcional del interesado. Cuando se implemente efectivamente el procedimiento administrativo electrónico, el interesado tiene que manifestarlo si va a seguir el trámite en la forma convencional o si lo va a seguir a través del sistema electrónico. Eso va a marcar muchas diferencias en la tramitación, en las notificaciones, en la forma en que vamos a gestionar el expediente. Yo siempre digo algo que no tenemos que olvidar, aunque sea electrónico, que los expedientes tienen una cara, porque detrás de eso hay una persona, un funcionario, una persona que viene de afuera de la administración, que está solicitando algo y que tiene todo el derecho a que nosotros actuemos con toda la diligencia debida para lograr en el menor tiempo posible dar una solución al planteo que está haciendo. Espero que este procedimiento, una vez que se implemente, permita una mayor celeridad. Yo marco esto que digo ahora y lo he repetido muchas veces, que cuando uno ve expedientes que no tienen resolución aún y que están en trámite hace 3, 4 años y que llegan después de todo ese tiempo a lograr una resolución, no estoy hablando de resolución del CODICEN o de la Dirección General, sino a darle una solución a la situación que planteó el interesado. Creo que no es beneficioso para nadie. No es beneficioso para la persona que tiene interés en su solución, ni es beneficioso para la administración porque está durante años poniendo sus recursos humanos dedicados a analizar, a estudiar, a ver ese expediente y a veces vemos que son hojas y hojas, pase, y no hay un informe, no hay algo que diga esta persona tiene razón, no tiene razón, este documento se lo podemos entregar, este documento no existe, y vemos que pasa de un lado para otro sin darle una solución. Entonces, algo que no tenemos que olvidar es eso. Atrás de un expediente hay una persona, sea un funcionario de la administración o alguien de fuera de la administración que pide, ejerciendo los derechos que le corresponden,
determinada documentación o determinada información. Entonces, volvemos al tema que estábamos refiriendo a esta opción, que se debe manejar y hacer desde el momento del inicio del procedimiento. Porque ahí, una vez que se implementen, se van a activar una serie de cosas como la casilla de correos y la forma en que nosotros lo vamos a notificar. Porque lo tiene que saber desde el principio que le va a llegar cualquier actuación y la responsabilidad que va a tener en ver esa casilla de correos y la obligación nuestra de hacerlo en forma debida en esa casilla. Yo hago énfasis en esto, este anexo 1, le voy a decir que tiene unos 38 artículos. Nosotros no vamos a analizar uno por uno, porque hay cosas que se van haciendo en forma natural, hay una serie de definiciones, hay otra serie de aspectos de los archivos, de cómo se va a implementar el archivo del expediente, de las copias. Entonces, acá una de las cosas más importantes para el procedimiento administrativo en general es la forma que nosotros vamos a tener de comunicarnos con el interesado del expediente. La forma en que lo vamos a notificar, y es prioritario, porque van a cambiar muchas cosas de lo que es el procedimiento común, el que tenemos hoy en día. Pero van a cambiar cosas esenciales, porque a veces nosotros vemos en el procedimiento común que citamos a la persona una vez, la persona no concurre. Pasa mucho en temas de licitaciones, pasa mucho en situaciones en que se debe poner en conocimiento a una empresa por determinado trámite y lo sabemos, se lo cita una vez, se lo cita otra vez, la persona no concurre, estoy hablando de persona física o persona jurídica. Después derivamos al sector procuratorio administrativo de la unidad letrada, y cuando va allí, como los abogados no somos bien mirados en ningún lado, cuando saben que va a la parte jurídica, entonces ahí, bueno, tal vez que tengo que ir porque no sé lo que va a pasar con esto. Entonces, gastamos tiempo, esfuerzo, trabajo de los funcionarios sin obtener una respuesta. En este sistema va a cambiar absolutamente todo. Si bien la ordenanza 10 establece que yo notifico a la persona y si pasa un tiempo y la persona no concurre, lo tengo por notificado y continúo el trámite, también está el problema que se genera cuando esas notificaciones salen de esta órbita capitalina y las tenemos que hacer, como les planteaba, en distintos lugares del interior. Y pasa en forma constante que enviamos, que no se encuentra la persona, que hay que recorrer a veces kilómetros para ir a hacer la notificación. Entonces, el artículo 28 de este anexo establece los distintos medios para realizar esta notificación. Yo insisto en este aspecto porque considero que todo este sistema de la notificación electrónica es lo que va a traer cambios más grandes para el procedimiento. Entonces, allí establece los distintos pasos que se tienen que dar, y cuando llega esta instancia, también si yo había optado por uno u otro procedimiento, no quiere decir que voy a quedar atado siempre a este, sino que puedo tener en otra instancia la posibilidad de cambiarlos. Es decir, si yo quise hacerlo
por el procedimiento común, puedo optar después por cambiarme al procedimiento administrativo electrónico. A veces cuando surgen estas situaciones en las notificaciones, la gente puede decir, bueno, esto a mí me complica, no lo entiendo, no sé cómo puedo acceder, cómo puedo de alguna manera obtener esa notificación, cómo puedo ingresar a notificarme, y decido que no voy a seguir este sistema. Por eso va a ser importante cuando nosotros recibamos la documentación de alguien, que le expliquemos cómo va a ser uno u otro sistema. Eso va a implicar que el funcionario que recibe y que da inicio a este procedimiento que generará un expediente, le pueda explicar a la persona, bueno, usted tiene la posibilidad de seguir por el procedimiento administrativo electrónico o por el procedimiento convencional, y poder explicarle cuáles son las ventajas de cada uno, o lo que nosotros entendemos que para esa situación puntual podría ser necesario aclarar para que el interesado no tenga dudas después en la gestión. Porque, ¿qué es lo que pasa? Pueden decir, bueno, pero yo no sabía que este sistema iba a ser así. Y por otro lado, dirán, bueno, pero si es funcionario lo tiene que conocer. Pero no nos olvidemos que los procedimientos no se inician solo con relación a funcionarios, sino también con relación a personas que pueden hacer un ejercicio, un derecho de petición y que no sean funcionarios de la administración. Entonces, en su momento va a ser importante que se pueda explicar bien cómo es este sistema. Por eso les digo que esto de hoy es una charla introductoria, principalmente con la finalidad de que se conozca que efectivamente está aprobado este nuevo procedimiento, que de acuerdo a lo que me plantearon, se iba a implementar este año, pero bueno, por temas de no existir la posibilidad, no sé si de rango, no sé si presupuestal, no sé si, ahí está, no fue un aspecto prioritario la implementación, porque bueno, estamos funcionando igual con el otro sistema. Llegado el momento, se dirá cuándo se implementa. Y ahí obviamente se van a generar otras instancias, en las cuales considero que mucho más que escuchar a un abogado hablándoles de esto, lo van a implementar toda la gente que trabaja en informática, porque les va a dar las herramientas necesarias desde el punto de vista informático como para poder utilizar este procedimiento. Yo insisto con las notificaciones, y disculpen que marque esto, porque considero y reitero que es donde se produce el cambio mayor en este aspecto. Ahora, cuando notificamos, la persona viene, nos firma, que en el día de la fecha se notifica de tal cosa, y queda allí el documento, que después lo subimos al expediente electrónico y queda asentada la fecha exacta de la notificación. Eso es fundamental en la administración. ¿Y qué es lo que nos pasa actualmente? Y acá considero que va a haber un gran beneficio con el sistema electrónico. Muchas veces, y créanme que más de lo que imaginamos, se olvidan de poner la fecha en que se notificó. No se pone, comparece fulanito, se notifica, y no está la fecha. O no está la fecha en que recibo un documento, o no está la fecha en que notifico, o me faltan algunos elementos en la notificación. Por ejemplo, si no encontré a la persona y lo dejé en un lugar, o si tuve que dejar el cedulón en lugar visible, me faltan los testigos que acrediten que lo hizo.
Todo eso va a desaparecer con esta notificación electrónica, porque el sistema va a implementar la manera en que efectivamente yo, aun cuando la persona no esté, aun cuando la persona omita poner la fecha, yo voy a tener asegurado con el sistema electrónico la fecha efectiva en que se notificó. Eso va a ser muy importante para todos los trámites, para todas las partes. Ni qué decir para la administración cuando tenga certeza, por ejemplo, de cuando notificó un acto administrativo que será recurrido luego por el interesado si es que de alguna manera considera que la causa es más grave. Esa es una de las cosas que nosotros vemos que falta muchas veces, donde no se deja sentado cuando se notifica una resolución. Después la persona lo recurre, no ponemos la fecha en que presenta ese recurso y no tenemos idea si está presentado en tiempo, si la persona efectivamente fue notificada de ese acto administrativo. Y eso entorpece una serie de situaciones que posteriormente, tal vez a diario, en el trabajo nuestro como funcionarios administrativos no lo vemos, pero cuando llega a las instancias de la órbita judicial o de Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quienes tienen que ir a representar a la administración en la defensa se ven con un grave problema frente a esas situaciones. Entonces, este procedimiento administrativo electrónico nos va a permitir tener certezas en las fechas, porque establece aquí como una de las formas que se encuentre disponible en la sede electrónica de ANEP y el interesado acceda a ella. Y aquí le voy a pedir a los especialistas que me aclaren esta situación. Está la notificación disponible y el interesado accede a ella. Cuando el interesado accede, yo tengo la certeza de que la persona ingresó y lo vio. ¿Es así? Perfecto. Nosotros mismos hospitales, abogados, enviamos, por supuesto, a partir de ese momento se reemplaza. ¿Cómo que yo Perfecto. el sistema que hace, manda por sistema, eso es un tema de cuando él no va, sistema registra que se abre. no va. Perfecto. Lo que nos estaba aclarando aquí la gente de la DSTIC es que, obviamente, yo quería que lo aclararan ustedes, que son quienes tienen, bueno, quienes van a implementar y van a establecer y después van a instruirnos a todos cómo utilizar este sistema. Efectivamente, va a permitir dar certeza desde que yo hago la notificación electrónica y el interesado accede a esa información, nos va a permitir conocer exactamente cuándo esa persona fue notificada. Y no va a depender de terceras personas o de que la propia persona interesada establezca la fecha efectiva de su notificación. Y acá dice también cuando se encuentre disponible en la casilla de correo electrónico respectivo. Aquí yo voy a hacer una aclaración, porque pasa mucho que hoy en día se notifica y se envía un mail a la persona
Estamos hablando del procedimiento actual y se le manda mail. Bueno, desde el punto de vista jurídico, esa notificación, si la persona efectivamente no nos había manifestado que aceptaba esa forma de notificación, carece de validez. Carece de validez si tenemos una instancia anulatoria en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o carece de validez si, por ejemplo, estamos notificando a una empresa constructora y que hay irregularidades en la obra y después voy a reclamar por responsabilidad decenal a nivel judicial. ¿Por qué? Y tenemos una sentencia reciente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde a un funcionario se le notificó una resolución, y era una resolución muy buena que le aumentaba el sueldo, y el funcionario recurrió a esa resolución. ¿Y qué fue lo que dijo el tribunal? No se cumplió con lo que dice la ley, que es la notificación personal. La notificación por correo electrónico, estamos hablando en el sistema actual, no tiene validez. Y el tribunal, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, entendió que esa notificación no había tenido validez, porque yo, con el correo electrónico actual, si notifico a alguien, no sé cuándo esa persona abrió su correo, y aun cuando yo ponga que tengo la posibilidad de que la persona me confirme si lo vio o no, si la persona no le pone sí, no puedo saber si lo vio. Entonces, muchas veces se han visto en varios expedientes esa notificación y no tiene validez. Distinto es, por ejemplo, y que se hace mucho desde aquí, desde el sector procuratorio de la unidad letrada, que se envía al interior, al abogado residente o a la inspección correspondiente por mail para que notifiquen al funcionario. Eso es otra cosa, que yo no estoy haciendo la notificación. Le estoy pidiendo a la repartición que está en el interior del país que notifique a un funcionario, pero esa notificación se va a hacer en forma personal, no por mail. Tampoco me estoy refiriendo cuando la persona, por ejemplo, interpone un recurso administrativo por mail. Sí es válido, porque está habilitado por la ordenanza número 10, interponer el recurso por cualquiera de los medios válidos que están allí. La persona puede interponer ese recurso, pero después obviamente tiene que cumplir con otras instancias que establece la propia ordenanza. Pero no es válido si yo le notifico la resolución a su correo electrónico. Y eso lo veo muchas veces, que se notifican por correo electrónico. Y a veces pueden ser resoluciones o decisiones o hechos que se le están poniendo en conocimiento que sean de tal trascendencia que después invaliden todo el procedimiento que se hizo. Por eso yo entiendo que en este aspecto, y Marcelo ya sabe bien que yo no quería esto, pero entiendo que este es uno de los beneficios y de la fortaleza que tiene el procedimiento administrativo electrónico. Además de que estoy convencida de que va a acortar muchísimo los plazos dentro del propio procedimiento. Bueno, aquí tenemos otros aspectos que están también en este artículo 28, que se relacionan necesariamente al cómputo de los plazos.
Porque después que yo hago la notificación, ahí corren una serie de plazos para el interesado. Porque esa notificación puede ser, le estoy notificando un acto administrativo definitivo, que será pasible de ser recurrido, le estoy confiriendo una vista de las actuaciones, por ejemplo, en un proceso disciplinario, le estoy confiriendo vista del informe previo que hace el instructor, de acuerdo al artículo 212 de la ordenanza 10, y ahí surgen una serie de instancias que va a tener que realizar el interesado y además que van a permitir conocer si esa persona después compareció o no compareció en término, para saber después si el acto administrativo quedó firme, si le notificaba una resolución, o si tengo, por ejemplo, que diligenciar en un procedimiento disciplinario una prueba que ofreció el interesado fuera del plazo que efectivamente tenía para comparecer. Bueno, vamos a continuar. Les agradezco a todos los que nos siguen por el Zoom, que hayan esperado estos minutos. Bueno, estábamos hablando del tema notificaciones. Es muy importante, yo les pido que hagan una lectura especial del artículo 28 del anexo, que plantea todas las opciones. Voy a hacer una aclaración con algo para que no quede duda alguna, que es con respecto a la firma electrónica. No sé si quedó clara la situación. Lo que hacemos hoy en día con nuestra cédula y en los expedientes electrónicos, obviamente lo estamos firmando. Lo que no va a figurar es nuestra firma autógrafa, la que aparece en nuestra cédula o lo que usamos habitualmente. Pero sí estamos firmando el documento con nuestra cédula, que eso tiene un porqué, con el chip y con el PIN nuestro. O sea, que efectivamente firmamos el expediente. No aparece nuestra firma autógrafa. Bueno, luego de esa aclaración, este artículo 28 es importante porque marca una serie de aspectos que hacen a la esencia de la notificación y que también establece en la parte final la posibilidad de que la persona interesada comunique su voluntad de relacionarse por otra forma, es decir, de optar por otra forma de notificación que sería la tradicional. Todos esos literales que tiene el artículo son importantes que se consideren y que obviamente van a ser un punto fundamental cuando se implemente el sistema y se les explique exacto cómo es la forma de la notificación. Luego, en el artículo siguiente, hay aspectos muy importantes que se relacionan al cómputo del plazo, y el artículo se titula Momento de la notificación. Allí establece un plazo para mí excesivo, y es una de las cosas que voy a pedir que se modifique, que establece que pasados los 10 días hábiles desde que el acto estuviera disponible, habíamos dicho anteriormente cómo era la notificación, y habíamos dicho que el momento de la notificación era desde que se encontrara disponible. Este artículo para mí trae un plazo excesivo y se me tiene que haber pasado en el momento que lo hicimos, y voy a pedir que se me notifique porque es excesivo que pasen 10 días hábiles para que desde que el acto está disponible se lo tenga por notificado. Esto es una notificación vista que existe hoy en día, y hoy en día son 3 días hábiles.
que si la persona no comparece, se lo va a tener por notificado. Entonces, me parece excesivo este plazo, más que nada porque a lo que vamos a ver luego de esto, existen plazos constitucionales que nosotros no podemos cambiar por medio de una ley y, por supuesto, tampoco por una reglamentación interna de la administración, que es el cómputo de los plazos para recurrir actos administrativos, que son 10 días corridos a partir del siguiente a la notificación. ¿Qué nos pasaría con esto? Pasan los 10 días hábiles, lo tengo por notificado, porque no surge esa notificación, y a partir de allí, cuando le computamos el plazo de la recurrencia. Entonces, me parece necesario que esto es una de las cosas que previo a la entrada en vigencia efectiva, vigente está porque está incorporado, pero no está implementado. Entonces, me parece que estas son algunas de las pequeñas cosas que tendríamos que ver en la notificación. Por ahora, lo que establece la norma en su artículo 29, perdón, se los voy a leer, transcurridos 10 días hábiles siguientes a aquel en el que el acto a notificar se encuentra disponible sin que el interesado haya accedido al medio electrónico, se lo tendrá por notificado. Y dice algo que por eso considero que hay que reverlo, salvo en aquellos casos que por mandato constitucional o legal el plazo de cómputo en forma ininterrumpida desde el siguiente a la notificación, ya sea día hábil o inhábil. Esto está refiriendo estrictamente al tema de los recursos administrativos. Considero que este es un artículo en este aspecto que debe afinarse antes de que se implemente la efectiva vigencia. ¿Por qué lo digo? Porque los recursos administrativos se deben interponer en los 10 días corridos siguientes al de la notificación. Y hago una precisión, no importa si a mí me notificaron un viernes, el sábado empieza a correr el plazo. Distinto es cuando doy una vista, que si me notifican un viernes, como son días hábiles, el plazo va a empezar a computarse a partir del lunes siguiente. Entonces, esto puede generar una confusión al momento de del plazo para interponer los recursos administrativos. Pueden generar una confusión para el administrado, pero que después cuando vayan a cada vuelta al Tribunal de lo Contencioso Administrativo no van a tener confusión y le van a decir, no, usted lo interpuso fuera del plazo constitucional. Entonces, me parece que ahí tenemos que afinar esa redacción para evitar que puedan existir errores, no de parte nuestra, nosotros le vamos a notificar, pero sí del plazo que va a tener el administrado para ejercer su derecho. Entonces creo que nosotros no podemos dar la posibilidad de que exista algún tipo de duda frente a esta situación. Si bien hoy nos vamos a regir por lo que establece efectivamente este anexo. Y dice también al final, los plazos para la realización de los actos jurídicos de que se trate se computarán a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el acto se tenga por notificado. Y aquí veo también ese mismo problema, porque en el plazo de los recursos administrativos no es el día hábil siguiente, sino que es el día inmediato siguiente, sin importar si ese día es hábil o inhábil. Es el siguiente sin tener otra posibilidad. Entonces, ahí se va a generar una duda y va a generar problemas
que creo que deben solucionarse, porque si bien, bueno, los actos van a quedar todos firmes y la administración no va a tener problema, pero creo que la administración, obviamente, obligada a actuar con el principio de buena fe que rige el procedimiento administrativo, debe aclarar esta situación para que no exista duda alguna al respecto. Si bien está en parte de esto que es independiente de cuando hay plazos constitucionales, creo que se tiene que afinar esa redacción. Y creo que esto está prácticamente textual de lo que establecía el decreto reglamentario. Así que como nosotros no somos administración central y optamos por incorporarlo, obviamente tenemos la potestad, por ser un ente autónomo, al adaptarlo a la administración, hacer modificaciones, como lo hicimos con el decreto 500 cuando lo adaptamos a la ordenanza número 10. Bueno, aquí también hay algo importante que es la notificación, porque a veces puedo notificar una resolución, son 2 hojas, 3 hojas, o puedo notificar algún otro tipo de documento que no sea posible, perdonen los informáticos si no digo términos que sean adecuados, por el soporte no permita. Por ejemplo, nos pasa hoy que si nosotros comunicamos algo a través del correo electrónico institucional, que a veces lo que estamos comunicando es muy voluminoso, no permite que nosotros lo podamos hacer, y miren que voy a hablar con términos muy técnicos, haya que comprimir incluso el archivo, y a veces tampoco es posible y hay que fraccionarlo para poder notificar. Entonces allí se establece que en esa notificación se le va a informar al interesado que está esa documentación, que está disponible, y se le va a conceder un plazo de 3 días hábiles para retirarlo de la oficina. De alguna manera, supongo que estas situaciones se irán solucionando y el sistema en su momento va a permitir. Pero claro, también tiene que preverse la situación eventual de que no se pueda hacer y que la persona, para poder evacuar la vista, tenga que tener justamente a disposición toda esa documentación. Estamos diciendo, por ejemplo, en un procedimiento de una instrucción sumarial, a veces hay expedientes que son muy voluminosos porque hubo mucha declaración de testigos, porque se agregó mucha prueba, porque hay muchos documentos, incluso están agregados 2 o 3 expedientes que son antecedentes, y puede ocurrir esa situación. Y la persona, al momento de que se le confiere vista del informe final del instructor, que es el del artículo 2.12 de la ordenanza 10, tiene el derecho de tener todo el expediente, si bien lo tiene a disposición desde el día 1, desde que le notificaron que estaba la resolución que disponía el sumario. Pero esa posibilidad de que en ese momento no lo haya hecho y que haya decidido, bueno, cuando esto termine, veo todo junto, obviamente no se puede limitar ese derecho del funcionario de acceder a todo el expediente y todos los anexos que tenga, que nosotros lo vemos ahora en el expediente electrónico, y figuran una serie de expedientes, y lo que hacemos es simplemente abrimos otra ventana y lo vemos. En esos casos, obviamente, si no se pudiera hacer, la persona tiene que concurrir a la oficina a retirar esa documentación por el medio que sea, en papel, a través de fotocopias o a través de un pendrive que se le pueda brindar.
Bueno, ahí está a partir de cuándo realizo el cómputo del plazo. Porque si yo le estoy dando vista de algo y resulta que la persona se notificó, efectivamente sabemos que tomó conocimiento, pero resulta que le estoy dando vista de todo un expediente y no se lo pude mandar, el plazo yo no lo puedo computar a partir de ese momento, porque la persona ahí está viendo limitado su derecho de defensa, que necesariamente es uno de los pilares del procedimiento administrativo, el derecho a ejercer la legítima defensa. Entonces, yo le doy un plazo para que retire la documentación, la persona voluntariamente no concurre, vence ese plazo, y a partir de que vence ese plazo de los 3 días hábiles, si la persona no concurrió, obviamente lo voy a tener por notificado. Podrá ir después, pero el plazo está corriendo. Y si no ejerció el interesado su derecho, la administración no tiene que suplir esa, es decir, nosotros no tenemos la obligación de hacerle llegar por otra vía la documentación, ni antes ni en este procedimiento. Es el interesado el que, frente a estas situaciones, debe concurrir a hacerse de la documentación necesaria que le va a permitir o evacuar la vista o conocer el motivo del acto que se le está notificando. Obviamente, ahí dice que se debe dejar la constancia, y la constancia va a ser que, bueno, se produjo todo esto, la persona no concurrió y se lo tuvo por notificado. Este sistema, por ejemplo, quienes somos abogados lo vemos en el Poder Judicial. Nosotros en el Poder Judicial antes teníamos que concurrir a notificarnos a lo que se dice la baranda del juzgado, y allí quedaba sentado de nuestro puño y letra en el día de la fecha, me notifico del decreto, tanto y tal. Hoy el Poder Judicial tiene un sistema de notificaciones electrónicas y tiene esta forma. Nosotros tenemos una casilla electrónica que nos da el Poder Judicial, y todas las notificaciones que se nos hacen es en esa casilla electrónica. Tenemos un plazo de 3 días y nosotros lo podemos abrir cuando queremos. Pero si no lo abrimos en esos 3 días y no concurrimos en los 3 días siguientes a retirar la documentación, nos tienen por notificados y ahí nos corren los plazos, que en el ámbito judicial son perentorios, y una vez que venció no existe la posibilidad de solucionar. O sea, este tipo de notificaciones está implementado no en este sistema, porque el procedimiento judicial no es electrónico, todavía se maneja en papel. Ni siquiera el expediente es electrónico, sigue siendo el sistema papel, pero tiene implementado el sistema de notificación electrónica. Y ellos ponen la notificación, y quien tiene la obligación es la persona que se le notifica. Y este sistema tiende a eso justamente. Y por eso es importante la implementación del sistema, como planteaba Marcelo hace un momento, que va a estar esa doble situación. La administración va a plasmar el sistema que va a permitir esa notificación electrónica, y por el otro lado, la persona notificada va a tener, obviamente, la obligación y va a entender que se realizó la notificación, aun cuando el propio interesado, por voluntad propia, se niegue a abrirlo, se niegue a retirar la documentación, porque si no, quedamos a la espera de que un día se le ocurra abrir el correo electrónico o la casilla
Y bueno, a partir de ahí vamos a ver cuándo fue. No, nosotros tenemos que tener la certeza de las dos cosas. La certeza de que lo notificamos y la certeza de que la persona accedió, ¿no?, a ese correo. Reitero, por favor, no confundamos cuando comunicamos hoy en día por correo electrónico. No es este sistema que nosotros notifiquemos, no es que ahora, a partir de hoy, ya podemos notificar por correo electrónico. No es así. La notificación electrónica no está vigente. La notificación por correo electrónico carece de validez siempre y cuando el interesado no haya aceptado y haya constituido expresamente ese correo electrónico como medio de notificación. Pasa mucho en los procesos licitatorios, que se les notifica por correo electrónico a los distintos oferentes, por ejemplo, el informe de la comisión de adjudicaciones previo a la resolución que adjudica la licitación. También se les notifica por esa vía cuando se les pide una mejora de oferta. Pero tenemos que tener presente que en esos procedimientos expresamente, desde el momento en que está la presentación del interesado, ya a veces en los propios pliegos establece esa posibilidad. Pero es para ese caso puntual, donde se pone en conocimiento antes y la persona acepta esa forma. Bueno, aquí vamos a ir a otros aspectos que son importantes, que se vinculan a las responsabilidades que van a derivar de este procedimiento. Nosotros hoy en día como funcionarios tenemos obviamente la responsabilidad de tramitar los expedientes con diligencia, tenemos la responsabilidad de cuando nos llega una documentación que debemos notificar, hacerlo en forma correcta, entregar la documentación que tenemos que entregar. Pero hay algunos aspectos que a veces escapan al propio funcionario, que era lo que decíamos recién. Lo citamos una vez, la persona no viene, lo citamos otra vez, la persona no viene, concurrimos, dejamos cedulón, la persona no comparece. Nosotros cumplimos con las instancias debidas, aun cuando el interesado no haya asumido el ejercicio de su derecho. Pero aquí, en estos casos, en el procedimiento administrativo electrónico, hay alguna situación que también implica responsabilidad de la administración y además va a haber también responsabilidad funcional. En uno de los aspectos que maneja este anexo, por ejemplo, es cuando se produce la interrupción del servicio. Cuando no podemos, a veces nos pasa que estamos con el APIA y se cuelga, no podemos ingresar. Bueno, sabemos que esas cosas pasan en el sistema informático por X motivo. Entonces, esas interrupciones del servicio no pueden ser imputadas al interesado si es que nosotros evidentemente nos damos cuenta que la persona, por X circunstancias de eso, no recibió la notificación, no recibió la documentación en forma. Contra esto, bueno, supongo que está ya incorporado como parte del sistema, es decir, es imposible y puede pasar que en algún momento, alguna circunstancia lleve a esta interrupción,
y está contemplado en el artículo 33, dice, ya sea que la interrupción fuera programada como imprevista, porque pueden haber interrupciones, supongo, por algún tema de mantenimiento o de adecuación del sistema. Si digo un disparate, ustedes me lo dicen, ¿no? Yo con el tema informático. Entonces, en estos casos, la entidad pública deberá comunicar fehacientemente la fecha y hora de restablecimiento del servicio. Porque, ¿qué puede pasar? Que se haya interrumpido por un sistema de actualización o que se haya interrumpido por un tema ajeno a nosotros. Y yo, que ya tenía esa notificación a disposición, no puedo ingresar, pero por un tema ajeno a mí. Entonces, esa notificación de la fecha de restablecimiento es la que me va a dar la certeza y la garantía de cuándo es que efectivamente se produjo esa notificación. Generalmente las interrupciones no son de días, son de horas, pero hay que prever una eventual situación que pueda implicar, yo no sé si en estos casos supongo que podrá existir algún hackeo que pueda haber de la, ¿no? Eventual, porque puede pasar. Yo no sé cómo logran, para mí esos son genios extraterrestres que logran entrar a los sistemas. Yo no puedo entrar ni habilitada al sistema y ellos entran como si nada. Pero bueno, entonces, acá vamos a ver que hay dos responsabilidades, la de la administración y la del administrado frente a circunstancias de este procedimiento. Los órganos de la ANEP, dice, serán responsables de garantizar la seguridad de la información en el ámbito de su competencia. Y aquí creo que implica varias cosas, de garantizar la accesibilidad, de garantizar la seguridad en los datos que yo estoy transmitiendo, porque puede en una de estas notificaciones incluirse algunos aspectos que sean de rango sensible. Y ahí tenemos que resguardar esa situación, es decir, que la accesibilidad de la información sea para la persona que está destinada a esa documentación. Porque no nos olvidemos que hay aspectos, acá tenemos procedimiento electrónico, pero hay otras leyes que también están vigentes que se refieren a la protección de datos personales, que se refieren a la protección de datos sensibles. Entonces, nosotros tenemos que brindar en nuestro sistema la certeza a la persona que estamos notificando que la única que pueda acceder a esa información a través de esa notificación sea la persona interesada. Yo hago el paralelismo con el Poder Judicial porque es el que yo manejo por la profesión, y lo que me notifica a mí la sede judicial solo lo puedo ver yo, porque hay, por ejemplo, expedientes en el ámbito judicial que son de carácter reservado y secreto cuando refieren a distintos temas que no viene al caso ahora. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando se da esa situación en el Poder Judicial, si yo no estoy autorizada, ingreso a la página, pongo el número del expediente judicial y me sale un cartel que dice, el expediente tiene elementos reservados. Entonces, nadie lo puede ver. Quien puede acceder es la persona que efectivamente está autorizada para eso. Entonces aquí lo que nosotros debemos garantizar es esa seguridad en la información y que el destinatario sea el que recibe la información y que otra persona ajena a quien es el interesado no pueda acceder al mismo.
En los mails creo que siempre aparece, si usted no es el destinatario de esta información, pero ¿qué pasa? No soy el destinatario, pero lo abrí y ya lo vi. Entonces ya, aunque no era el destinatario, ya tomé conocimiento. Y lo que se tiene que evitar con este sistema es eso, que nadie más que no sea la persona a quien va dirigido pueda acceder a esa información. Pero por supuesto que la contracara de la responsabilidad de la administración también tiene la responsabilidad funcional. Algunos aspectos de la responsabilidad funcional la tenemos hoy en día. Nosotros tenemos la obligación de mantener reserva de todo lo que conocemos a consecuencia de nuestra función. Porque obviamente, y voy mucho, por ejemplo, al aspecto del procedimiento sumarial o a las denuncias que pueden existir por situaciones de acoso sexual o situaciones de acoso laboral. Obviamente, si bien son todos procedimientos secretos, pero hay un gran número de funcionarios que tienen acceso porque si no, no pueden instruir el procedimiento para poder analizar la situación y poder llegar a una decisión que tomará obviamente el órgano que corresponda, ya sea CODICER, las direcciones generales o CPE. Entonces, tenemos la reserva y la obligación de reserva sobre esos elementos que conocemos a consecuencia de nuestra función. Aquí también, esa reserva implica que tampoco podemos divulgar. Por eso a veces se pregunta, ¿un funcionario puede dar una información a la prensa? No, obviamente, las cosas que yo conozco a consecuencia de mi función, no puedo divulgarlas. Hay personas que están expresamente autorizadas para eso. Pero en este caso, también está previsto de una manera específica en qué puede consistir esta responsabilidad funcional, que está vinculada a aquella garantía que tenía que dar la administración, pero que el funcionario, en el ejercicio de su función, debe también mantener. Y ahí vemos que establece que la divulgación de todo dato, información o mecanismo que permita identificarse frente a un sistema informático, el usuario, contraseña, clave, PIN, bueno, ahí dice toda una serie de cosas, de uno o varios funcionarios autorizados a documentar sus actuaciones mediante firma electrónica avanzada, constituirá falta gravísima, aun cuando el dato, información o mecanismo no hubieran sido utilizados. A veces pasa cuando uno ve las situaciones de bancarias y demás, que los bancos dicen nunca den su PIN a nadie, su clave, todos los resguardos que hay. Sin embargo, pasan las cosas porque efectivamente en algún momento lo dimos. Aquí implica que debe, por parte del funcionario, no solo solicitar a otros, sino que por el propio funcionario no divulgar esos datos. Estamos hablando de datos que permiten el acceso, que pueden permitir el acceso a documentación confidencial o reservada, y eso implica responsabilidad funcional. Pero también, si no llego a acceder, el haber divulgado el dato ya implica esa responsabilidad. Y son faltas de rango más que grave, y obviamente esta responsabilidad existe hoy en día porque los funcionarios tienen, por su función y por el cumplimiento de la misma, conocimiento de varias situaciones que se accedió
por la función que se cumple, pero que yo no lo puedo divulgar. Pongo un ejemplo. En el caso de que se deba conocer una historia clínica por parte de un funcionario, por una junta médica, y obviamente esos datos de la historia clínica han de ser los datos más protegidos en el ámbito de la información, porque contienen datos de rango sensible, datos de temas de salud que no tienen por qué ser divulgados. Entonces, divulgar hoy una historia clínica implica una responsabilidad más que grave del funcionario. Y no crean que pasa, que no pasa. Yo no lo he visto aquí en ANEP, pero sí tengo en profesión particular una situación en otro organismo donde la persona sumariada aportó unos datos de su historia como prueba para su situación que le había generado el procedimiento sumarial, y eso se divulgó a toda la repartición donde la persona trabajaba, lo que le generó una situación de indefensión absoluta y de vulneración absoluta de su derecho, porque la situación de salud era de extrema gravedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los datos que se manejan, no solo en lo que uno hace, sino evitar por cualquier medio que otra persona pueda acceder a esa documentación cuando la misma está catalogada de rango confidencial o secreto, o aún sin tener esa documentación, esa caracterización. Lo vemos acá en esto que está establecido en la responsabilidad. Acá, más allá de la divulgación de los datos que hacen al funcionario y a la persona, es la divulgación de otros aspectos que van a permitir que alguien que no deba acceder pueda acceder a esa documentación. Entonces aquí, obviamente, es extremar cada uno los cuidados, no dar nunca, eso ya está como en la tapa del libro, ni sus contraseñas, ni sus claves, ni la posibilidad de que otro, por más confianza que tengamos, pueda acceder a esos datos. Y miren que parece que no, ¿quién va a hacer eso? Pasa mucho más de lo que uno se imagina. Y ha pasado en algunos aspectos que llevan a que después un funcionario tenga responsabilidad en un procedimiento por no haber actuado con la diligencia debida. Esto no es para, digamos, amedrentar, no, es para prevenir situaciones. Yo siempre dije que esta asesoría le gustaba ser preventiva, o sea, vamos a evitar que pase el problema, y si evitamos que pase, vamos a trabajar de una manera mucho más eficiente y vamos a permitir que los funcionarios puedan actuar con mayor certeza y con mayor seguridad. Esto a grandes rasgos es lo que podemos manejar hoy en este procedimiento administrativo electrónico. Reitero que la finalidad de esto era dar a conocer la existencia de este anexo de la Ordenanza 10, porque muchas personas, muchos funcionarios no han accedido a la nueva versión de la ordenanza, desconocían la existencia de este anexo. Vamos, en este caso, a dar una pequeña introducción, y ese fue el objetivo de esta charla. Cuando se logre implementar, obviamente, van a ver, supongo con certeza, como lo tuvimos cuando iniciamos el procedimiento, el expediente electrónico, charlas con los especialistas en la materia, que nos van a demostrar cómo todo esto que está en el papel lo vamos a implementar y a utilizar
en la práctica. Yo agradezco a todos la atención, espero que haya sido útil